Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Hoy vamos a ver el capítulo número 11 de Zacarías. Es un capítulo muy importante que nos habla sobre el título que viene en la Biblia es los pastores inútiles. Esto continúa un poco el último capítulo que vimos, el capítulo 10, que trataba, aparte de tratar sobre el juicio de las naciones vecinas de Israel, tema muy candente ahora porque está ocurriendo, ¿no? Sobre Tiro, Gaza, Siria, todo esto que está ocurriendo, ¿no? Ya está profetizado. Ya les comenté que tienen ustedes vídeos sobre los temas del juicio de las naciones vecinas separado por cada país. En vídeos anteriores pueden buscarlos. Y ahora también hablaba sobre que el rebaño andaba sin pastor, que las ovejas andaban perdidas. Y ahora va a profundizar en ese tema, en el tema de los pastores inútiles. Esto yo lo que pido es que no lo tome nadie como algo personal, de que va contra todos los pastores o que va contra un pastor en concreto. Va para quien vaya. Dios lo puso en boca de Zacarías. Obviamente formaba parte de lo que ocurrió en aquel tiempo, pero este capítulo de Zacarías también es una profecía para los tiempos del fin. Lo van a ver ustedes en cuanto yo lea, sin que yo diga nada, con leer la palabra ya se entiende que estamos viviendo en esa época y que todo lo que está hablando aquí son cosas que están aconteciendo y que van a acontecer muy pronto. Comienzo a leer, dice así: Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, y ni sus pastores tienen piedad de ellas. Entonces, como decíamos antes, las ovejas andaban perdidas en el capítulo anterior. Aquí nos está hablando de que apacienta a las ovejas de la matanza. Dicen las ovejas de la matanza porque se refiere a las ovejas débiles. Luego hace un comentario como las ovejas pobres. No se refiere a pobreza económica, sino a pobres, a las ovejas débiles, ovejas que no han nacido de nuevo, que no siguen al pastor verdadero, que se dejan llevar por charlatanes, digamos. Entonces, Jesús nos lo dijo: guardaos de los falsos obreros que, aparentando ser ovejas, por dentro son lobos rapaces por dentro, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto? Porque a veces hay pastores que son muy listos y nos dicen a sus rebaños todo lo que quieren oír. Ellos saben que hay personas que buscan riqueza, que buscan prosperidad, como por ejemplo las iglesias de la prosperidad. Otros buscan ser confortados en, sabiendo que están pecando, encontrar una iglesia con un pastor que les diga que no se preocupen, que hagan lo que hagan van a ser salvos, que Dios les ama tal y como son, que aunque estén en adulterio, en fornicación o lo que sea, el tema que sea, que no se preocupen, que Dios les ama igual y que no tienen que cambiar ni nacer de nuevo, aunque nuestro Señor Jesucristo dice lo contrario. Nicodemo, has de nacer de nuevo, si no, no verás el reino de Dios. Pero hay ovejas que buscan oír un pastor que les diga: tranquilo, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, o tranquilo, si diezmas bien vas a ser millonario, o vas a tener una gran casa, o vas a tener un gran coche. Entonces, hay pastores, como dice aquí, apacienta las ovejas de la matanza, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpable. Cuando dicen matan, no es que las maten físicamente, pero sí que las llevan al precipicio de la muerte segunda, porque si estamos en una iglesia que no es de sana doctrina, podemos acabar en condenación.
Y eso nos va a llevar que en vez de estar con nuestro Señor Jesucristo de por vida, en la Nueva Jerusalén, pues acabemos en la gehenna. Entonces, es muy importante para nosotros el discernir entre el trigo y la cizaña. Nuestro Dios, o sea, Dios, sabe perfectamente quién es trigo y quién es cizaña, pero nosotros a veces no nos damos cuenta de quién es trigo y de quién es cizaña. Y lo que tenemos que hacer no es juzgar, sino escudriñar bien las escrituras para ver si lo que se nos está diciendo desde el púlpito es cierto o no es cierto. Es como yo ahora estoy grabando un vídeo y ustedes lo que tienen que hacer es consultar los versículos que estoy leyendo para ver si yo estoy diciendo algo que no es correcto. Entonces usted no deben tragar las cosas sin masticar, deben masticarlas y cuando vean que es correcto, entonces sí. Bueno, vemos que esos pastores, como decía, siempre saben decir lo que queremos oír. Y las personas nos gusta mucho que nos adulen, que nos digan todo lo que queremos oír. Pero no debemos ser tan débiles. A veces, aunque un pastor nos diga eso que estás haciendo no está bien, o sin particularizar en ninguno de nosotros, sino hablando en general, diga, esto está mal, dice la palabra que esto está mal. Pues si lo dice la palabra, lo dice Dios y nuestro pastor lo está leyendo, debemos hacer caso de que está mal, aunque eso nos moleste porque nos toca a nosotros personalmente en algo que todavía no hemos limpiado, en algo que todavía no hemos corregido, y entonces diríamos, ay, preferiría otro pastor que no me estuviera exhortando, a un pastor que me dijera que todo lo que hago está bien. Entonces, bueno, debemos llevar cuidado con eso. Fíjense que dice también, las matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque me ha enriquecido. Cuando dice que el que las vende, ¿por qué dice el que las vende? Porque a veces las congregaciones son como una mercancía. En iglesias pequeñas, normales y corrientes no, pero ustedes saben que hay grandes iglesias que tienen miles y miles de fieles en distintos países y hay tipos de iglesias como estas en las que las congregaciones se compran y se venden, se hacen traspasos como si fuera un restaurante y se compra el que lo compra el local, compra los fieles. ¿Cuántos fieles tienes? 100. Ellos hacen el cálculo, bueno, si son 100, diezmarán más o menos X, y compran los fieles, compran el local, compran los instrumentos de música, compran los bancos donde asentarse, lo compran así, como si fuera una mercancía. Y entonces por eso dice, el que las vende dice, bendito sea Jehová porque me ha enriquecido. Con esto no estoy diciendo que todos sean igual. Es Dios el que está diciendo que hay algunos que hacen eso y debemos llevar cuidado, porque dice que ni sus pastores tienen piedad de ella. Entonces, cuando un pastor dice, Jehová me ha bendecido porque me ha enriquecido, hay que llevar mucho cuidado de no poner el nombre, de no usar el nombre de Dios en vano, de no utilizar el nombre de Dios para tener un trabajo, para tener una empresa, alguien que no tiene trabajo o que no tiene cómo ganarse la vida y dice, bueno, pues yo voy a estudiar un poco la Biblia y entonces comenzaré a abriré una iglesia y entonces yo he visto que otros lo han hecho y han empezado a tener cada vez más fieles y esos fieles han diezmado y como han diezmado, pues a lo mejor se me llena la iglesia y abro otra iglesia más grande y luego abro otra en otra ciudad, etcétera, ¿no? Y están pensando en esa prosperidad económica y están usando el nombre de Dios para enriquecerse, en vez de usar el nombre de Dios para buscar la salvación de sus ovejas, que son de Cristo, que no son suyas. Entonces, a continuación, si seguimos leyendo, vemos que dice, por tanto, ¿por qué dice por tanto? Por todo lo que ha dicho antes, ahora, por tanto, dice,
No tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Jehová nos dice que ya no tendrá más piedad de los moradores de la tierra, porque aquí yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y de su rey, y eso lo harán en la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Esto lo dice porque Dios es misericordioso y las misericordias de Dios son nuevas cada día. Pero llega un momento en que Jehová dice, basta ya, hasta aquí. Ustedes saben que en el Apocalipsis hay un momento en que dice, hecho está, hecho está, hecho está quiere decir que se acabó. Vamos a leerlo, está en la séptima copa, en Apocalipsis 16, voy a leerlo rápidamente. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Como les decía, dice, hecho está. Eso quiere decir que se acaba el tiempo de gracia. Todo el tiempo de gracia que hemos tenido para cambiar y cambiar y cambiar. Llega un momento, como dice nuestro Señor, y aquí viene como ladrón en la noche. Si el ladrón supiera cuándo van a venir a por él, pues escaparía. Pero nosotros no debemos confiarnos. Nuestro Señor puede venir en cualquier momento. Alguien piensa, bueno, pues yo cuando vea que aparece nuestro Señor Jesucristo en los cielos, pues entonces me arrepentiré. No, porque nuestro Dios, el Padre, ya habrá dicho, hecho está. Antes de salir nuestro Señor Jesucristo, bueno, es dada la orden y dice, ve ahora en la séptima copa, hecho está. Y cuando Dios dice, hecho está, se acaba el periodo, el tiempo de gracia. Y entonces ya no podemos decir, bueno, cuando vea a Jesús en los cielos me arrepiento. No. Entonces, como eso puede ocurrir en cualquier momento, yo, por mi parte, siempre, no digo en absoluto que yo sea santo ni que lo haga todo bien, pero intento estar en orden con Dios. Cada vez que me equivoco pido perdón, me arrepiento, intento no volver a hacerlo y le pido ayuda para que a través de su espíritu me dé la capacidad de no poder, de no errar de nuevo, de no tener esas tentaciones que me lleven a no hacer la voluntad de Dios. Bueno, continúo. Entonces dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Fíjense, esto ya es en la gran tribulación, en la séptima copa, justo antes de que vengan a nuestro Señor Jesucristo y aparezca en el cielo. Y entonces dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Eso es gravísimo. Las ciudades de las naciones cayeron. Quiere decir París, Londres, Madrid, Bogotá, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México, etcétera. Las ciudades de las naciones cayeron. Cayeron quiere decir fueron destruidas. Si uno muere estando en gracia, no hay problema, porque los muertos en el Señor resucitan primero y subimos los que estemos vivos junto con ellos con nuestro Señor Jesucristo a las nubes y pasamos al tribunal de Cristo donde Él nos pondrá a la derecha con los corderos porque hemos muerto en Cristo. Pero si no ocurre así es algo terrible. O sea, el problema no está en la primera muerte, sino en la segunda muerte. Seguimos. Dice, y ahora esto es muy importante y es lo que quería comentarles. Dice aquí, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia vino a la mente de Dios. Es decir, de repente Dios le viene a la mente lo que fue la gran Babilonia y lo que es, y toda la inmundicia que había en Babilonia, y dice, esto ya no tiene solución, no tiene sentido prolongar esto. Hecho está. Entonces, como vemos, no solo Zacarías dice, y los entregaré y se matarán unos a otros y los entregaré a sus reyes, etc.
También lo dice Apocalipsis 16, o sea, lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Y también, por ejemplo, si recuerdan en Génesis 3, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre. No voy a estar siempre contendiendo con el hombre. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta porque están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí están hablando de las falsas iglesias y de los pastores inútiles que encienden la ira de Dios. Y es porque usan el nombre de Dios y nosotros a veces tendemos a fijarnos más en religiones que en nuestro Señor. Nuestro Señor no entiende de religiones. Ustedes dirán, hombre, sí que entiende de religiones. Uno que es budista no, ya, pero no me refiero a eso. Digo, siendo cristiano, todas esas denominaciones que hay, Dios no entiende de eso, no sabe de qué le estamos hablando. Uno no puede pensar, yo estoy en la iglesia correcta porque yo soy bautista y los bautistas hacemos mucho hincapié en la palabra. Eso no te va a salvar, el ser bautista. O otro dice, no, yo soy adventista y yo guardo el sábado. Es la iglesia correcta, yo seré salvo por eso. Eso no te salva. Lo que te salva es la fe, tener la fe de Jesús y hacer la voluntad del Padre, y hacer lo que el Padre espera de nosotros, ¿no? Eso dice Apocalipsis. Los que tienen la fe de Jesús y hacen las obras del Padre. Entonces, nosotros a veces pensamos que estando en la iglesia correcta seremos salvos, pero el juicio no es grupal, no es de una congregación. Que pasen los bautistas, o que pase en la iglesia de Valencia, o que pase en la iglesia de Alicante. No, es individual. Dentro de una congregación puede haber personas que sean salvas y otras que no sean salvas. Eso solo lo sabe nuestro Dios. Nosotros no lo sabemos, pero es así, es individual. Entonces, yo quisiera decirles que no se centren en seguir denominaciones, que no se centren en seguir pastores. Antiguamente uno solo conocía un pastor, al de su ciudad o al de su pueblo, pero hoy en día, como en Internet, uno puede ver tantos pastores y a veces, ay, me han dicho que este pastor es muy bueno, mira, tienen 100.000 seguidores en Internet. Pues si tiene 100.000 seguidores es que será muy bueno. Y nos dejamos llevar como si fueran músicos famosos que todos le siguen. Y del mismo modo, grupos de alabanza. Hay personas que dicen, no, a mí esta iglesia no me gusta. A mí me gusta esta otra iglesia porque la alabanza que hacen es como la de Hillsong y tocan muy bien y a mí me gusta adorar al Señor. Claro que te gusta adorar al Señor, a todos nos gusta adorar al Señor, pero al Señor le da igual la calidad de la guitarra, la calidad de tu voz, si cantas en voz alta, si cantas en voz baja, si le alabas de corazón, si le alabas en voz alta, eso no le importa. Entonces, nuestro pastor es Cristo. No nos dejemos llevar por pastores humanos. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista cuando fueron a preguntarle. Yo no soy el novio, yo soy amigo del novio, pero la novia es del novio. La iglesia es de Cristo. Cristo es el esposo que esperamos, no es nuestro pastor. A nadie llaméis padre, porque padre solo hay uno, que está en los cielos. A nadie llaméis maestro. Lo dice la palabra, lo dice nuestro Señor Jesucristo, pero a nosotros nos da igual, parece, porque yo en muchas denominaciones, por ejemplo en la iglesia ortodoxa, en la iglesia católica, les encanta llamar padre al sacerdote y el sacerdote le encanta llamar hijo a los fieles. Entonces son cosas que no entiendo. He visto también en algunas iglesias en el Día del Padre felicitar al pastor diciendo, ay, padre tal, usted es mi padre. Creo que eso es anatema decir esas cosas, no porque piense que estén mal, sino porque lo dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice que no lo hagamos. Entonces,
estemos atentos. Recordemos, por ejemplo, a Balaam. Balaam quería hacerse rico. Le dijeron que fuera a bendecir en contra de la voluntad de Dios. Y él le decía a Dios, quiero ir, y Dios le decía, no vayas. Quiero ir, y le decía, no vayas. Y de tanto decir, al final le dijo, pues si quieres ir, ves. Porque Dios es un Dios que nos da libertad. Libertad de elegir, y aquí estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré y cenaré contigo y estaré contigo. Si no me abres la puerta, pues no. O sea, tenemos esa libertad. Entonces a Balaam le dijo, bueno, ya te he dicho muchas veces que no hagas eso. Pues si quieres ir, pues ve. Y él lo que buscaba era dinero, dinero, dinero. Muchas veces quiso dar la bendición y no le salía por la boca porque no podía. Eso de que al final Balaam hizo lo incorrecto, pues acabó linchado por la gente. Entonces hay que llevar cuidado con esas cosas. No que van a linchar a ningún pastor aquí en la tierra, pero sí que eso nos lleva a muerte espiritual. Hay que llevar cuidado. En Romanos 1, quería leerles una parte también, dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, los cuales, esas personas, habiendo entendido el juicio de Dios de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto es importantísimo, porque no solo las hacen, sino que permiten, o sea, se complacen con los que las practican. Voy a poner un ejemplo. Bueno, este ejemplo, por ejemplo. Un pastor, imaginemos que está en adulterio. Nadie lo sabe, solo él lo sabe. Él está haciendo lo que no debe. O sea, los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué ocurre? Ese pastor, al verse sucio, al ver que está haciendo algo incorrecto, lo que hace es en su iglesia, si alguien está en fornicación, si alguien está en adulterio, pues levantar la mano y decir, bueno, tampoco es tan grave, total sois salvos por la fe, si alguno está fornicando, vive en fornicación continua y no piensa casarse nunca, pues que siga fornicando de por vida. Y si alguno está adulterando, lo mismo da, mientras diga que cree, que tiene fe, es salvo, a Dios no le importa, Dios te ama tal y como eres. ¿Y qué consigue con esto? Pues ya no verse solo el sucio, ahora ya están todos sucios y él ya se ve más cómodo, porque dentro de que todos estamos sucios, pues ya me siento más a gusto. Esta es una forma de pensar no cristiana, pero es una forma de pensar humana, de que mal de mucho, consuelo de tontos, se dice, y realmente es de tontos, porque no solo lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Y eso es gravísimo. Y dirán, ¿por qué gravísimo? Ya es grave que lo haga él ya va a condenación. Pero no solo eso. Una cosa es que una persona, yo haga algo mal y me busque la perdición, yo. Y otra cosa es que yo, mediante permitir o complacerme con otros que lo hacen y no decir nada, lleve a mi rebaño al precipicio. Con lo cual, no solo yo iré a condenación eterna, sino que llevo a cientos de personas a condenación eterna. Entonces, eso es muy grave. No solo echarte a perder tú, sino que por complacencia echar a perder al rebaño completo. En los tiempos del fin va a ocurrir que van a haber cartillas de racionamiento, que vamos a depender del sistema, del Estado, vamos a depender de que el que no haga lo que el sistema le dice no va a tener para comer, no va a poder vender ni comprar, si no es a través de la bestia. Entonces,
En Apocalipsis dice, ¿quién como la bestia y quién puede luchar con la bestia? Nosotros no debemos decir eso, nosotros debemos decir, ¿quién como Dios? ¿Y quién va a vencer a Dios? Si Dios es el vencedor, si sabemos, si hemos leído la Biblia, sabemos cómo acaba todo. Satanás echado al lago de fuego, nuestro Señor Jesucristo vencedor y reinando por siempre y nosotros con Él. Entonces, no seamos tontos, no elijamos el bando perdedor, elijamos el bando ganador, estemos con nuestro Señor Jesucristo, perseveremos hasta el fin y no nos dejemos engañar nunca, por mucho que tengamos que pasar tribulación, no importa, porque tenemos una vida eterna junto a nuestro Señor y no podemos perderla por comer o no comer. Ya sé que es difícil, yo lo digo, y no estoy en esa situación. Y no digo, como dice Pablo, no que yo lo haya conseguido, pero prosigo hasta el fin. O sea, prosigo en el camino hacia la vida eterna intentando ser santo aunque no lo consiga, pero el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo me repito de eso cada día, sabiendo que aún no he llegado al día perfecto, a la luz perfecta del mediodía, pero ya he visto el amanecer y quiero seguir caminando hacia allí, hacia el día perfecto que será cuando vea frente a frente a mi Señor. Bueno, continuamos. Vamos a seguir leyendo Zacarías 11. Vamos por el versículo 7. Y ahora dice, apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es, a los débiles del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno le puse por nombre gracia y a otro le puse por nombre ligaduras. Ligaduras, ataduras, cuerdas, eso es lo que quiere decir. Y apacenté las ovejas. Dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera, porque como dijo, Dios no contenderá por siempre mi espíritu con el hombre. Como dijo Dios, hecho está. Como dijo Dios, basta ya. Como dijo Dios, vino a mi mente los pecados de Babilonia. Entonces dice, tomé luego, aquí dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Fíjese que dice con todos los pueblos. Estamos en el Antiguo Testamento, podríamos pensar que debería de haber dicho, y para romper mi pacto que concerté con el pueblo de Israel, pero no dice eso, dice con todos los pueblos. ¿Por qué? Pues porque desde siempre Dios le dijo, bueno, sabía lo que iba a ocurrir y ya le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y aunque Zacarías entendiera o no entendiera, igual que le dijo a Daniel, aunque no entiendas, tú escribe, ya entenderás más adelante. Aunque Zacarías entendiera o no entendiera, porque decía, romperé mi pacto con todas las naciones, así era, porque en Abraham benditas son todas las naciones, todos los hijos de Dios que creen en Dios, en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y en el Santo Espíritu de Dios. Continuamos. Y les dije, si os parece bien, darme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto lo dice porque, bueno, también a nuestro Señor lo compraron por unas piezas de plata, y también porque en Levítico, si usted lee en Levítico, 30 piezas de plata es lo que tenía que pagar un amo cuando otro amo, un buey suyo, acorneaba a un esclavo de ese señor, tenía que compensarle con 30 monedas de plata. Entonces, claro, aquí Dios dice que me han valorado en
en 30 monedas de plata. Vaya, o sea, hermoso precio con el que me han apreciado. Continuamos. Dice, quebré luego el otro cayado. Era el cayado de gracia y el cayado de ligaduras, ataduras, cuerdas. Dice, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Eso sucedió en tiempos de Zacarías, bueno, y antes también, ya había ocurrido, de que las 10 tribus del norte se separaron, o sea, lo que era el reino de Israel del norte se separó de Judá y Benjamín, que son los que estaban en Jerusalén. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, o sea, los utensilios de un pastor insensato. Porque aquí, yo levanto en la tierra, fíjense, esto es muy importante lo que dice aquí Jehová. Dice, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las ovejas perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ese pastor es el anticristo. Ese pastor es el anticristo, que se comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas, y no visitará la perdida, ni la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, porque solo le preocupa su propio bien. Está cumpliendo una misión de Satanás. Entonces, ese pastor, el anticristo. Hay del pastor, bueno, si ustedes no lo creen así, no pasa nada. Léanlo, pónganlo en oración y si Dios le pone que eso es así, correcto, y si no lo ven así, pues quizá algún día lo vean de esa manera. Yo no lo he visto siempre así, pero con tiempo leyendo y con tiempo escudriñando y con tiempo orando, pues el Señor me ha puesto que es así. Pero ya les digo, ustedes no me crean a mí, crean a la palabra y lo que Dios le ponga. Continuamos, dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Esto casi todos los entendidos, todos los maestros, los que estudian la palabra, están de acuerdo en que estos son características del anticristo, que será tuerto del ojo derecho y que el brazo también se secará. Será como manco y tuerto de un ojo. Entonces eso refleja que no anda descaminado lo que había dicho antes de que era ese pastor malvado, era el anticristo. Bueno, entonces quería decir algo que a mí me toca mucho y voy a decirlo fuerte. Maldito el pastor que quiere robar el rebaño al hijo del Padre. Maldito el pastor que quiere quedarse con la herencia de nuestro Señor. No lo digo porque yo quiera maldecir a nadie, pero aquí en Mateo 21, voy a leerlo, dice, es una parábola, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, hubo un hombre padre de familia, refiriéndose a nuestro Padre que está en los cielos, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Son labradores, ya se han quedado ellos solos y se olvidan del dueño. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recogieran los frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos y ocurrió lo mismo. Finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Esto es una parábola, pero
y no hay que tomarla en sentido literal, pero se entiende perfectamente que estos pastores, que estos encargados de la viña, quisieron echar fuera de la viña al verdadero heredero de la viña, al hijo, y lo echaron fuera. Y pensaron, quedémonos nosotros esta viña y sus frutos, hagámonos ricos, echemos fuera al heredero. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo está fuera de muchas denominaciones y muchas congregaciones. Tomar esta posición trae graves consecuencias. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que sí que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí dirigiéndose a los pastores inútiles. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, que enseñe sana doctrina. Continúo, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Tenemos que entender que nuestro Señor es Cordero, pero también es León. Entonces, como dice en Romanos 11, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad. Son dos caras de una misma moneda, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. O sea, es condicional. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Pablo, sí, el apóstol que habla de la gracia siempre, dice que si permaneces en esa bondad, tendrás la bondad de Dios. Pero si no permaneces en esa bondad, de otra manera, tú también serás cortado. Rápidamente quería leer también el mensaje que nuestro Señor Jesucristo da a la iglesia de Tiatira, para que veamos que no basta con hacer lo correcto, sino que a veces el consentir que en nuestra congregación se hagan cosas que no se deben hacer, aunque el pastor diga, no, bueno, pero yo hago lo correcto, si ellos no quieren hacer lo correcto, pues yo les dejo. No, veamos lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Les dice que muy bien, que cada vez lo hacen mejor, que sus obras son mejores que al principio. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, esta profetisa estaba enseñando eso, y el pastor de esa iglesia de Tiatira lo estaba consintiendo. Él diría, no, yo no lo hago, pero consentía que ella lo hiciera y echase a perder la congregación. Dice aquí, dice nuestro Señor Jesucristo, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a quienes con ella adulteran, no solo a ella, sino a quienes con ella adulteran, o sea, a quienes la siguen y llevan esa doctrina, la cual sea anatema. Arrojo en cama y en gran tribulación a quien con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El arrepentimiento siempre está ahí presente. Dios no es un Dios duro ni malo, es un Dios justo, es un Dios de orden. Y nos da tiempo para arrepentirnos, pero al final viene a su memoria Babilonia y dice, hecho está. Y viene nuestro Señor Jesucristo y nos puede encontrar
sucios y dice, ¿quién se mantendrá de pie cuando venga nuestro Señor? ¿Quién podrá mantenerse en pie y no salir corriendo avergonzado de lo que estamos haciendo? Dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Muchos también se sorprenderán de esto. A mí en mi iglesia no me han dicho nada de que a mí se me va a dar según mis obras. Si tú piensas que se te va a dar según tus obras, no eres cristiano, no eres de sana doctrina. Eso es como decir que nuestro Señor Jesucristo no es de sana doctrina, que las cosas que decía nuestro Señor Jesucristo no son de sana doctrina. Pues nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré según vuestras obras, según lo que hagáis. Pero a vosotros, los que no tenéis esa doctrina, y no habéis conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿el que guardare qué? Mis obras hasta el fin. Obviamente que la fe es fundamental. ¿Cómo vamos a hablar de personas que no... Si una persona no cree en Dios, pues no cree ni en el cielo, ni en el infierno, ni en la salvación, ni en la vida después de la muerte, no cree en nada de eso. O sea, estamos hablando de personas que creen en Dios, pero teniendo por delante que hay que tener fe en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, una vez partiendo de esa base de que tenemos fe, tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Si se lo pedimos a nuestro Señor de corazón, Él nos va a ayudar. Dios no le da la espalda a nadie. Entonces dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Aquí está hablando del milenio. Algunos dirán, ya está inventándose cosas otra vez, hermano. No estoy inventando cosas, porque dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ya hemos llegado al fin, hemos guardado sus obras hasta el fin, entonces yo le daré autoridad sobre las naciones durante el milenio. Porque dice, a ti te pondré sobre 10 ciudades, a ti te pondré sobre 5 ciudades. Recuerden la parábola de las minas, recuerden la parábola de los talentos, que se refieren al milenio. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, bueno, para terminar, lo que quisiera decir es, si estás viendo este vídeo y eres pastor, por favor, cuida de tus ovejas. Por favor, no pienses en ti mismo. Pon siempre a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. No pierdas tu primogenitura por un plato de lentejas. No por vivir bien en esta vida, vendas tu primogenitura. Miremos lo que le pasó a Esaú. Por comerse ese plato de lentejas, vendió su primogenitura que Dios le había dado. No es que Dios eligió previamente a Jacob, eligió a Esaú, pero Esaú dijo, no la quiero, yo para qué quiero esto, a mí dame lentejas. Entonces, si eres pastor, no pienses en los bienes de esta tierra. Sé simplemente agradecido de que Dios te ha dado ese ministerio, te ha dado una serie de dones, te ha bendecido y te ha dado una gran responsabilidad, que es cuidar de tus ovejas y llevarlas por el buen camino. Y si eres una oveja, pues decirte que escuches la palabra de Dios escrita en la Biblia, que ores sin cesar, que preguntes al Espíritu Santo cada vez que no entiendas algo, que escudriñes la palabra y que escudriñes la mente y el corazón de tu pastor, no para juzgar, no para pensar siempre mal de él, pero lo dijo nuestro Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando esas cosas las dice Dios, las dice Jesús, no podemos ofendernos de eso. Ellos saben por qué lo dicen. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. No es que debamos desconfiar de todo el mundo, pero razonablemente debemos tener puesta nuestra confianza solamente en Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, bueno, que Dios bendiga por siempre a nuestro Señor, que Dios bendiga a Yahvé y que Dios les bendiga a ustedes, les bendiga y les guarde, les dé mucha fe y que derrame de su Espíritu sobre ustedes para que nos capacite a todos nosotros, a ustedes y a mí, a ser buenos obreros, a ser siervos, a no querer ocupar nosotros nunca el primer lugar, sino darle siempre el primer lugar a nuestro Señor. Bendiciones.